vamos a tratar de tomar los últimos versículos del capítulo 12. La verdad es que vamos avanzando ya y vamos a llevar casi 2 años estudiando versículo a versículo el libro de los Romanos. Para aquellos que no lo saben, bueno, todos estos sermones están en la página de la iglesia, en el YouTube, y está cada uno de los sermones allí. Hemos tratado de que ninguno de ellos, hermanos, pueda quedar extraviado. Así que toda la exhortación del libro de Romanos está allí con el favor del Señor. Dios bendiga a mi hermano que hace también este hermoso trabajo, mi hermano Yair, que se preocupa de esta labor, para que los hermanos que no están presentes con nosotros hoy aquí, sí nos puedan ver a través de las redes sociales. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos. Hoy vamos a tomar desde el versículo 14 en adelante. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eterno, glorioso y poderoso Dios, nos presentamos delante de su presencia a esta hora de la tarde, Señor, para poder, Dios mío, tener el beneplácito de su presencia y poder abrir su palabra, para poder exhortar esta mañana a su iglesia, a quienes se han hecho presentes hoy entre nosotros, Señor. Bendiga a quien estará predicando su palabra y también bendiga a los que serán predicados en esta mañana. Que el glorioso Espíritu Santo pueda moverse con absoluta libertad entre nosotros, haciendo la obra para la cual usted envía hoy día esta palabra. Que todo lo que sea ajeno a tu gloria sea expulsado de este lugar y tu autoridad sea glorificada entre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, cuando comenzamos nosotros a estudiar este capítulo, el capítulo 12 del libro de Romanos, lo hemos reiterado, pero no está de más también repetirlo para los hermanos que no han estado. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, lo que está manifestando y lo que nos está transmitiendo es que la iglesia, con toda la información doctrinal y con toda la información teológica que Pablo le ha hecho llegar desde el capítulo 1 al capítulo 11, ahora él está llevándolos a que esa enseñanza pueda irse a la vida práctica, a que esa enseñanza pueda irse, como llaman los teólogos, ¿verdad?, a la praxis. O sea, que no solo quede un mero conocimiento, que no solo sea una enseñanza más o una carta más, en este caso, que le llegaba a la iglesia de Roma, sino que la iglesia pudiera ponerse en práctica con esto que él le había manifestado. Ahora, el capítulo 12, en los primeros versículos, el apóstol Pablo habla del cristiano y su relación con Dios. Cuando él dice: deben presentarse ustedes pues su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? En los próximos versículos, el apóstol Pablo comienza a hablar de la relación que debe haber entre los hermanos. Hay 3 cosas importantes que Pablo rescata y que recalca, hermanos, en este capítulo. Primero, nuestra relación hacia Dios, que debemos reconocerla por sobre todas las cosas y que debe haber en nuestra vida una rendición total y absoluta al servicio del Señor. Eso va muy de la mano con lo que Pablo encaja del verso 9 en adelante, cuando él dice que debemos amar sin fingimiento, que el amor debe ser un amor sincero y que debemos amar a nuestros hermanos. Así que el segundo tema importante que Pablo toca del capítulo 12 es el amor hacia los hermanos. Primero, la relación hacia Dios. Segundo, la relación hacia nuestros hermanos.
cuando Él dice todos somos parte del mismo cuerpo y aun cuando tengamos diferentes funciones y dones. Pero desde el versículo 14 que tomamos hoy en adelante hasta el verso 20, donde termina el capítulo, Pablo el apóstol está hablando de mi relación con aquellos que no son cristianos. Mi relación con aquellos que no forman parte de la iglesia, sino que forman parte del pueblo gentil, de los incrédulos, los inconversos, como usted quiera llamarlo. Porque lo que el apóstol Pablo está tratándonos de transmitir es que cada uno de nosotros debe tener una conducta de acuerdo a lo que nosotros profesamos. ¿Y qué es lo que nosotros profesamos? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, no puede haber una conducta diferente a lo que Jesucristo enseñó y a lo que Él manifestó en su palabra. Así que esta es la actitud del creyente que ha sido perdonado para con los extraños, incluyendo a los enemigos. El apóstol Pablo no quiso dejar afuera eso. Y vamos a ver que él toma alguna enseñanza y algunos textos del Antiguo Testamento para poder enseñar, y toma algunos textos también y algunas enseñanzas del maestro. Porque si hay alguien, hermano, que revolucionó la sociedad con este tipo de enseñanzas, ese fue Jesús. No te olvides que Jesús aparece diciendo, si alguien te da una bofetada en la mejilla, colócale la otra. Si alguien te pide tu capa, regálasela y acompáñalo por el camino. Entonces, cuando la gente de su época escucha a Jesús, escucha al maestro dando este tipo de enseñanza, lo único que ellos querían era matar. Porque era total y absolutamente contrario a lo que dice el mundo. Hermanos, cuando nosotros analizamos esta palabra y la ponemos en el contexto de lo que el mundo vive hoy y la realidad que se vive hoy en nuestra sociedad, pareciera que fuéramos de otro planeta. Pareciera que fuéramos como el salmón, el pez nadando sobre la corriente y contra la corriente. Pero es lo que el Señor nos ha establecido, es lo que su palabra nos enseña. Hoy día que tenemos una sociedad convulsionada, una sociedad caótica, y el apóstol Pablo aparece diciendo, bendecid a los que os persiguen. Enseguida eso a nosotros nos inquieta. Enseguida como que lo vemos algo difícil, pastor. Seamos sinceros. Lo vemos un poquito complicado, bendecid a los que os persiguen. Hermano, si hay un ente en la historia de la humanidad que ha sido perseguido, esa es la iglesia. No hay ningún estamento, ningún ente en la tierra que haya tenido más persecución que la iglesia. El Señor Jesucristo lo dijo, el reino sufre violencia, pero los que son violentos o valientes, lo arrebatan. Aquel que cree que por estar en la iglesia ahora va a tener una vida de paz y va a tener una vida tranquila, ojo con eso. Si a eso le dijeron, le mintieron. Porque si hay un ente perseguido en la historia de la humanidad, es la iglesia. En nuestro propio país hoy día, hermano. Sin irnos más allá, ¿verdad? En nuestro propio país hoy se están creando leyes, hoy se está modificando las leyes, haciendo tanto cambio. Y ¿sabe? Lo único que eso persigue es destruir la familia, es deshonrar a la sociedad y es destruir y sacar a la iglesia de camino. Por eso mucho ojo, hermanos, con lo que se dice allá afuera, porque no todo lo que se está diciendo es verdaderamente real y sincero. Hay una mano oscura detrás de todo esto. Ojalá le pudiéramos quitar la autoridad a la iglesia. Ojalá pudiéramos quemar todas las iglesias. Es lo que la gente piensa allá afuera. Eso le está dando un mensaje a nuestra sociedad, hermano. No es que se dio vuelta una vela y se prendió y se quemó una iglesia. No, hermano. Quieren sacar a las iglesias del camino. Con este nuevo proceso que se viene, las iglesias son un estorbo. Por eso que no les endulcen el oído, que con esto va a cambiar, que con esto va a mejorar. No, hermano, hay una mano oscura detrás de todo esto. Y nosotros como iglesia, aun cuando no nos manifestamos políticamente, aun cuando yo no le digo a usted, hermano, usted vote por este o usted quiera esto, no, hermano, pero nosotros debemos defender lo que la palabra del Señor nos enseña. La familia es la base de la sociedad y todo aquello que atenta contra la familia está atentando contra Dios.
Entonces el apóstol Pablo a nosotros nos llama a orar por ellos, a bendecir a los que nos persiguen. Sé que muchos no van a salir hoy día motivados con este sermón, porque es muy difícil hacer esto. La relación entre los párrafos sobre el amor fraternal y esto ser perseguido no es tan remota como pareciera. De hecho, hermanos, puede haber una doble conexión. Cuando el apóstol Pablo cierra el versículo 13 y el 12 hablando de la hospitalidad, no se olviden lo que vimos la semana pasada. Cerramos hablando de la hospitalidad, una obra material. Ofrecer hospitalidad significa estar ocupado en una buena obra. El mundo anticristiano persigue a los creyentes aún por hacer el bien. Aún por hacer el bien. En el original, este mismo verbo, en el versículo 13, reaparece en el verso 14. El significado contextual de las dos formas se usa. Uno está estrechamente relacionado, hermano, en el español, que uno obtiene un resultado similar, donde traduce ambas exhortaciones. Persigue la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen. En el primer caso, perseguir significa de alguna manera atormentar. Atormentar. Escúcheme lo que le voy a decir. Si el enemigo algo busca, no es hacer desaparecer la iglesia, porque él sabe que no lo va a conseguir. Lo que él busca es poner resistencia para que la obra no avance. Pero la obra no es humana, la obra es celestial. La iglesia es un ente celestial. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está en los cielos. Así que lo único que él busca es acosar y atormentar. Lo que tenemos aquí es claramente un eco de las palabras de Jesús en Mateo 5:44. Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Quién alguna vez en su vida no ha tenido a alguien que se le ha manifestado como un enemigo? Alguien que de la nada aparece haciéndole daño. Alguien que de la nada aparece hablando mal de usted. O alguien que de la nada aparece queriéndolo perjudicar. Pero el Señor es claro. ¿Qué nos dice en Mateo 5:44? Pero yo digo, Jesús viene hablando de los grandes mandamientos allí, y aquí toma este texto. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mensaje no ha cambiado, hermanos. El evangelio hoy día ha sido y ha tenido algún tipo de liviandad, y algunos predicadores facinerosos han tratado de acomodar el texto y el sermón de la predicación, pero el mensaje que la iglesia tiene hoy es el mismo, hermano. Amad a los enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que los maldicen. Hay mucha gente que maldice, hay mucha gente que habla mal de las iglesias. Algunos con motivos justificados y otros lo hacen por ignorancia. Pero que hablan mal de la iglesia, hablan mal del evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y te persiguen. Bendecir significa, en relación con esto, invocar la bendición de Dios sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Invocar, bendecir, invocar la bendición de Dios. Hablaba ayer con alguien, un anciano y anciano de edad, y me decía: oiga, Antofagasta está terrible. La delincuencia, la maldad es tremenda, es terrible. ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Orar, bendecir esta ciudad. La oportunidad que usted tenga, está parado frente al mar de Costanera, bendiga la ciudad, hable bien de ella, ore por ella, haga intercesión, hermano, porque la maldad se ha multiplicado y a través de la maldad el amor de mucha gente se está enfriando. Entonces, ¿qué significa? Invocar la bendición de Dios. Pablo incluso añade: bendecid y no maldigáis. En otras palabras, ni el menor deseo que se derrame de la ira divina sobre nuestros perseguidores debe aparecer mezclado con nuestra oración de que el Señor los bendiga. Ni siquiera debe haber lugar en nuestra vida para ese tipo de sentimientos. Hoy debería caer un rayo sobre esta gente. No debemos pensar de esa manera. Debemos orar por ellos,
Debemos orar, bendecirlo. Que esta exhortación va en contra de nuestra pecaminosa naturaleza humana. Queda indicado de modo notable. Juan Calvino dice al comentar: he dicho que es más difícil que abstenerse de la venganza contra quienes nos ofenden, aunque muchos, si bien no apelan a la fuerza contra sus enemigos, ni siquiera desean perjudicarles. Si quisieran que los sobreviniese algún daño o ruina por alguna parte, y aunque ellos son tan pacíficos que no desean ningún mal a sus enemigos, muy difícilmente encontraremos uno entre 100 que desee para sus adversarios salud y prosperidad. Si yo lo llevo a usted en esta hora a meditar y a pensar sobre todo lo que está viviendo hoy la sociedad, sobre todo lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad, sobre el vandalismo, la delincuencia, los saqueos y todo eso, y le pregunto después: hermano, ¿usted qué quiere para esta gente? Muchos no le ofrecerían el cielo a ese tipo de gente. Quisiéramos que venga un rayo y los haga desaparecer. Pero Pablo nos confronta y nos pone frente a la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Bendecidlos. Orad por ellos. Antes, por el contrario, hallaremos que la mayoría tiene rienda suelta y se lanza a maldecirlo. Pero Dios, por medio de su palabra, no solamente refrena nuestras manos para hacer el mal, sino que también aplaca los amargos sentimientos interiores. Y no solo esto, sino que desea que fuésemos solícitos para el bienestar de aquellos que injustamente nos perjudican y buscan nuestra destrucción. Un comienzo de obediencia a este mandamiento es posible para quienes ya no permiten que se los moldee según el criterio de este tiempo malo. Por eso el apóstol Pablo, escúcheme, por eso el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo parte diciendo: no os amoldéis a la mentalidad de este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque sabía que cuando le dé estos versículos iba a ser como una bomba para ellos. Pablo sabía que cuando llegara a ellos estos versículos donde le dice: oye, oren y bendigan a los que los maltratan, a los que los persiguen, iba a ser terrible para ellos. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Entonces él parte el capítulo diciendo: no os amoldéis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquellos que han nacido de nuevo pueden captar lo que yo estoy enseñando esta mañana. Aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, como lo tuvo Saulo de Tarso, que fue un hombre que fue derribado del orgullo y la soberbia, y ahora él está mostrando y manifestando el amor de Dios. Solo ellos pueden siquiera entender lo que el apóstol está transmitiendo esta mañana. Porque el común y el mayor número índice de personas lo que hace es devolver mal por mal. Lo que hace es tomar venganza de aquellos que le han hecho daño. Versículo 15. Regocijaos con los que se regocijan y llorad con los que lloran. Una manera de demostrar a nosotros mismos que nuestros corazones están donde deben estar es identificarnos con otras personas, de modo tal que no solamente lloremos con los que lloran, sino que hasta lleguemos a regocijarnos con los que se regocijan. Y esto no solamente con los hermanos de la fe, con todos aquellos con los cuales entramos en una relación de cierta amistad, sean creyentes o no creyentes. Si realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo dice Lucas 10:27, esto debería ser posible. Pero nunca será posible para nosotros identificarnos realmente con otra persona, sea esta creyente o incrédula, a menos que por la gracia soberana de Dios se grabe profundamente en nuestro corazón y mente, por la obra del Espíritu Santo, la verdad que Cristo ha tomado mi culpa y mi miseria. Es difícil, por no decir imposible, que alguien se pueda condoler con la necesidad del que está allá afuera. Es muy difícil. Pero cuando el amor de Dios ha venido a nuestro corazón a través de la gracia, no nos olvidemos que la gracia es un regalo que tú y yo no merecíamos. Cuando vino la gracia del Señor a nuestras vidas, nos ha transformado y ahora nosotros podemos condolernos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? Porque tú y yo hemos sido perdonados de nuestra maldad.
Nos han limpiado de nuestros pecados. Éramos tan pecadores y tan malos como cualquiera que está allá afuera. Nuestro corazón es tan malo como cualquiera que anda delinquiendo allá afuera. Porque todas las intenciones del hombre, del ser humano, son siempre contra el mal. Siempre ir contra lo que Dios ha establecido. Pero la única manera de que tú y yo podamos practicar lo que Pablo aquí está enseñando es que hayamos recibido la gracia de Dios. Y el hecho de que usted esté en la iglesia no significa que usted haya ya recibido esa gracia, sino que esa gracia ha venido en aquellos que tienen una relación muy estrecha y muy personal con nuestro Dios. El resultado será el avance de la gloria de Dios. Hermano, con toda esta información y con todo este paquete de consejos que nos da Pablo en estos últimos versículos, lo único que se busca es alcanzar que Dios sea glorificado. Cuando hacemos estos textos nos vamos a dar cuenta que lo único que aquí se busca es la gloria de Dios, la glorificación de Dios. Porque cuando la gente ve a los cristianos que somos maldecidos, que somos a veces, hermanos, insultados, que somos burlados, y nosotros no devolvemos de la misma manera, la gente entonces dice, oye, de verdad ellos son diferentes. Pero si nosotros no bajamos al mismo nivel de ellos, y dime que te diré, y aquí y allá, entonces la gente se da cuenta que realmente Dios no está con nosotros por ningún lado. El resultado será el avance de la gloria de Dios. Veamos qué dice Mateo 5:16, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Lea ese texto, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que la gente ve hoy en nosotros más? Es más fácil ver lo malo. Pero hay buenas obras. ¿Y qué pasa con la gente? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El único que se lleva la gloria en esto es Dios. La entrada en nuestros corazones de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y quizás aún el ganar a nuestro prójimo para Cristo. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 1? Asimismo vosotras mujeres, ¿hay alguna mujer aquí hoy? Está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin sermones. Sean ganados sin tener que ir a escuchar el domingo al pastor. Para que sean ganados sin tener que presentarles un mensaje. Para que sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿es o no es importante mi comportamiento? ¿Es o no es importante mi conducta, mi testimonio? Sí. Porque siempre digo, hay mucha gente allá afuera que nunca va a leer una Biblia porque no tiene Biblia en su casa. Pero lo único que ellos saben de Dios es lo que nos escuchan y lo que nos ven hacer a nosotros los cristianos. Entonces, cuando hay un cristiano que tiene mala conducta, la gente va a hablar mal del Evangelio. ¿Por qué? A causa de él. Regocijaos con lo que se regocija. Lo contrario, o lo opuesto a regocijarse o estar lleno de envidia. Lo opuesto a regocijarse es estar lleno de envidia. Que el Señor reprenda la envidia. Veamos qué dice Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿A cuánto les suena familiar eso? Eso éramos nosotros en otro tiempo. Lo opuesto a regocijarse, estar lleno de envidia, y la contrapartida de llorar es deleitarse, o sea, del mal ajeno. Veamos qué dice Proverbios 17:5. ¿Conoce usted a alguien que se alegre del mal ajeno? A veces tenemos gente muy cerca, sí,
Oye, yo le dije que eso iba a pasar tarde o temprano, pero uno no lo dice con un cierto sentimiento, sino que lo dice como un poco menos regocijándose cuando a alguien le ocurre algo malo. ¿Qué es lo que dice el libro de Proverbios 17:5? El que encarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, el apóstol aquí nos está enseñando claramente: reír con los que ríen. Si tú tienes un momento de alegría, lo comparto contigo y yo me alegro. Pero cuando llegó el momento de que tú estás sufriendo, yo debo condolerme contigo y debo sufrir contigo. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar. Verso 16. Vivid en armonía. ¿A cuánto les gusta eso? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Se exhorta a los creyentes a estar de acuerdo entre ellos, indubitablemente para ejercer una sana influencia entre aquellos que todavía están fuera del reino. El Señor dijo: si el mundo ve que ustedes se aman, entonces ellos van a creer. Pero si el mundo, la gente presencia que nosotros que estamos viniendo a la iglesia, que somos literalmente a veces familias completas que venimos a la iglesia, pero si ellos nos ven que estamos como el perro y el gato en la casa, que no nos podemos sentar a la mesa porque hay discusión, porque hay pleito, la gente no va a creer. Una manera de demostrarnos a nosotros mismos, hermano, esto es muy importante. Ahora bien, para vivir en armonía es necesario que toda manifestación de orgullo pecaminosa sea eliminado. De allí que Pablo diga: no alcéis vuestros ojos a lo que es alto, o sea, no seáis altanero, o algo por el estilo. Que tal es el sentido general del pasaje, y se deduce de la exhortación que se agrega: no seáis presumidos. Es lo que el apóstol está aquí diciendo. No seas presumido. La presunción le hace mal a la comunidad, a los hermanos y a la sociedad también. Si hay alguien en tu barrio, si hay alguien en tu pasaje, en tu condominio que debe ser humilde, no es el conserje, son los cristianos. Pero hoy día se ve esa realidad. Hoy día los cristianos miran por sobre el hombro a los demás. Una traducción dice de esta manera: no os ocupéis de cosas encumbradas, sino condescender a la gente de baja posición. Hoy en día esta traducción es especial a la causa del significado peyorativo que se le atribuye a la palabra condescender. Benignamente bajar al nivel de los inferiores ya no sirve. Es difícil creer que Pablo haría un contraste entre cosas y gente. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice: sin apetecer grandeza, atraídos más bien por lo humilde. ¿Cómo tenemos que ser atraídos? Sin pretender, hermano, grandeza, sino lo humilde. Tampoco, hermano, a veces satisfactorio. En especial porque en otros lugares la palabra que se usa en original se refiere no solo a cosas y a gente, sino a la condición. Lo que Pablo está diciendo es: no seáis altaneros, sino asociados prestamente con la gente humilde. ¿Cuánta gente humilde tenemos hoy aquí? ¿Hay alguien que sea humilde? No seáis sabios, agrega Pablo, en tu propia opinión. Conocemos muchos de esos, ¿verdad? Que creen que siempre tienen la razón y que creen que saben todo, que ya no pueden aprender nada más. Pablo había dado el siguiente mandato positivo: bendecid a los que os persiguen, y tras repetir la palabra bendecir, él había añadido la prohibición: y no maldigáis. No maldigáis. Alguien decía: hermano, hay que contar hasta 10 antes de hablar. Algunos necesitamos contar más de 10. Porque a veces se cruzan, hermano, los pensamientos, se cruzan las palabras, y después hay que arrepentirse de que no quería usted haber dicho eso, pero lo dijo. No maldigan. No hable mal de nadie. Bendiga, ore, declare bendición sobre aquellos. Ore para que Dios bendiga. Si está equivocado, déjelo. Vamos a ver más adelante aquí lo que dice. Deje lugar a la venganza, a la ira de Dios.
Verso 17, avancemos. No devolváis mal por mal a nadie. Aquí se combaten dos males relacionados. Un espíritu vengativo. Él desea de quitarse de alguien por algún daño sufrido. Esto nos trae a la mente anteriores pasajes paulinos tales como: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15. Que nadie pague a otro mal por mal. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, soportamos. Y cuando nos difaman, contestamos amablemente. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 4, versos 12 y 13? Vaya con su Biblia, por favor. Primera de Corintios 4, 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí el apóstol Pablo está poniendo sus propias experiencias personales. Cuando el apóstol Pablo está aquí hablando y diciendo: hermano, ustedes no anden por ahí maldiciendo, bendigan a los que los maldicen, es porque él ya lo había tenido que enfrentar. Muchas veces perseguido, muchas veces blasfemado, muchas veces insultado. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no tolerar más bien ser defraudado? Compárese con estas palabras del apóstol: no devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino bendición con bendición. La condena de un espíritu vengativo es básica. La presunción de que individuos particulares tengan el derecho de tomar en sus manos la función de magistrado o castigar el crimen. Aún en el Antiguo Testamento, el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente o herida por herida se refiere a la administración pública del Código Criminal y fue promulgado para desalentar la búsqueda de la venganza personal. No es que eso haya sido con un criterio y el Señor lo haya: oye hermano, vamos a andar todos ojo por ojo, diente por diente. No, sino que era como un criterio, algo que les llamaba la atención para que ellos no tengan que tomar la venganza en sus manos. Lo que Pablo prohíbe es el deseo de tomar represalias. El mismo pecado en contra del cual advertía Jesús. Lo que leímos en Mateo 5, 38, 37 adelante. Bendecid y orad por los que se declaran enemigos, ¿no? A su vez, la enseñanza de nuestro Señor puede considerarse como una elucidación adicional de instrucciones de lo que el Antiguo Testamento nos dice. La manifestación de un espíritu vengativo destruye lo distintivo del carácter cristiano, lo que es a su vez el requisito absoluto para tener éxito en ganar gente a Cristo. Es esta carencia la que hace que los extraños digan: esos cristianos no son diferentes de nosotros. Es lo que muchos familiares dicen. Es lo que muchos conocidos, es lo que muchos en el trabajo a lo mejor digan de usted. Uy, ¿quién lo hace diferente de nosotros? ¿Es igual que nosotros? ¿Se comporta igual que nosotros? ¿Habla igual que nosotros? ¿Actúa igual que nosotros? Allí es que Pablo quiere marcar la diferencia. Y el Señor lo dijo claramente: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Esos cristianos no son diferentes de nosotros, dicen algunos. Pablo, el gran misionero, desea que los creyentes se conduzcan de tal manera que los incrédulos tomen nota. Es por tal razón que él continúa diciendo, verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, si hay algo que hay que buscar en esta vida, es procurar lo bueno. Procurar lo bueno. Repita conmigo, ¿qué hay que hacer? Procurar lo bueno. Esto nos hace recordar Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Lo hemos hablado muchas veces, hermano. No es que el cristiano se levanta por la mañana y va a mediodía caminando y caí en pecado. No, no es así, hermano. El pecado se anida, la maldad se piensa, se analiza. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Veamos por favor qué es lo que está enseñando Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es lo que tiene que nunca apartarse?
Tu billetera, tu cuenta bancaria. Algunos no sacan la billetera ni para ir al baño. Nunca se aparten de ti. Hay algo más importante en la vida que los bienes materiales. Amén. Nunca se aparte de ti la misericordia. Andar todo el tiempo haciendo misericordia. Oh, pastores que tantas veces me han defraudado, me han estafado, me han engañado. Siga haciendo misericordia. No se canse de hacer el bien, lo dice el apóstol, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué dice? Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Tome nota de ese texto. ¿Qué es lo que dice? Lean ustedes, búsquenlo. Y si usted tuviera que hacer una exégesis, una hermenéutica, ¿qué es lo que está queriendo decir esa persona ahí? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Ese átalas a tu cuello te está diciendo, mira, esto sí que es importante. Esto sí que es valioso. O cuando usted tiene una cadena, un colgante, no sé cómo le llaman a estas cosas, que son de valor, ¿verdad? Quisiera que todos se la vean. Y algunos vanidosos se abren la camisa hasta el segundo botón para que le vean el medallón que tiene allí. Pero ¿qué dice el apóstol? Átalas en tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo misericordia y guardando la verdad. Esto es una consagración. Pablo desea que aquellos que se dirigen vidas de consagración total a Dios y de amor genuino por todos, aún por los perseguidores, de modo tal que los extraños tengan ninguna oportunidad legítima de quejarse o acusarlo. El apóstol Pablo es claro cuando habla a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En vez de ellos, él desea que conduzcan sus asuntos de tal manera que la conciencia pública las apruebe. Su noble propósito como persona que ama a Dios es que la vida devota de los creyentes sea un instrumento en las manos de Dios para la conversión de los pecadores, para la gloria de Dios. Y vuelvo a retomar Mateo lo que decía: vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Veamos qué dice Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Vaya, por favor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Entre quién? ¿Cuándo vivimos nosotros entre los gentiles? Casi todo el tiempo. Trabajamos con ellos, estudiamos con ellos, vamos a la feria y ahí está lleno eso. En todos lados usted se lo va a encontrar. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, el apóstol dice, para que el día que el Señor se manifieste va a haber un tapadón de boca. Para muchos que hoy critican, cuestionan, hablan cosas por ignorancia, pero que a la larga nosotros sabemos que el Señor es el que se está glorificando en nuestra vida. Juan Calvino decía: lo que significa es que debemos trabajar diligentemente para que todos puedan verse edificados por nuestro buen trato, para que puedan en una palabra percibir el dulce y buen olor de vuestra vida, por medio del cual puedan ser atraídos hacia el amor de Dios. Lo que decía un sabio: tus hechos me hablan tan fuerte que no me permiten oír tus palabras. Debe ser la realidad de la iglesia. Nuestras obras deben hablar más que nuestros grandes sermones. Porque muchas veces hay grandes y lindos sermones,
Pero una vez que se termina de entregar el sermón, a veces ni quien lo está predicando, siquiera lo vive. Y eso es lo que la sociedad reclama. Eso es lo que la gente reclama. Es lo que la gente murmura y critica de las iglesias y del evangelio. Que hablamos mucho, pero realmente hacemos muy poco. Verso 18, avancemos. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Qué difícil es esa recomendación. Porque a veces nosotros no estamos ni en paz con nosotros mismos. La única manera de que alguien pueda tener paz en su interior es teniendo a Dios en su vida. Pero cuando no se tiene a Dios no puede haber paz. Y no te estoy hablando del hecho de que tú vengas o no vengas a la iglesia. Porque hay mucha gente a veces que está sentada en la silla de la iglesia pero no tiene paz. Porque tiene problemas, dificultades, porque ha pecado, ha desobedecido, ha fallado. Pero el apóstol aquí dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, escúchenme. Hay gente con la cual usted nunca va a lograr tener paz. Porque no depende de vosotros. Ellos no quieren tener paz con usted. Usted ha pedido perdón. Usted ha mostrado misericordia. Usted se ha disculpado. Usted ha buscado acercarse. Pero ellos no quieren tener una buena relación con usted. El apóstol Pablo es claro y el Señor también lo enseña. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta exhortación a vivir en paz con todos concuerda con otros pasajes tales como hacer todo esfuerzo por vivir en paz con todos. Hebreos 12:14. La sabiduría que es lo alto es primeramente pura, después amante de la paz. Santiago 3:17. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un mundo de paz fracturada, esta bienaventuranza nos muestra que fuerza relevante y vital dinámica en el cristianismo. Verdaderos pacificadores son todos aquellos cuyo líder es el Dios de paz. El Dios que servimos es un Dios de paz. Y en la medida que tú y yo nos acercamos a nuestro Dios de paz, nosotros vamos a tener paz también. El encargo de vivir en paz con todos nos es presentado sin reservas. Si es posible, dice, hay circunstancias en las cuales el establecimiento de la paz es imposible. Hebreos 12:14 no solo propugna la paz, sino también la santificación. Ahí va más allá el texto de Hebreos 12 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay situaciones que demandan sacrificios de paz, hermanos. Y como cristianos debemos hacerlo. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrita mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El tierno llamamiento. Amados, no os preocupéis de la venganza, no deis lugar a la venganza. No os venguéis, amados. Pablo prosigue, sino dad lugar a la ira. Esa palabra, dar lugar a la ira, está hablando a la ira de Dios. Está hablando de que el único que puede hacer justicia por nosotros es Dios. Porque Él es el juez absoluto de toda la tierra. Y llegará un momento en la historia de la humanidad donde Dios se va a sentar a hacer juicio y a hacer justicia. Y donde muchos que se creían justos tal vez no van a ser hallados justos. Y muchos que muchas veces nos pensábamos, hermanos, que de alguna manera sentíamos en nuestra vida lejos de Dios. El Señor a muchos le dirá, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A la luz del hecho de que nuestro Señor, por medio de su palabra y su sufrimiento vicario, quitó la ira de Dios de nosotros, ¿no deberíamos nosotros estar felices en no tomar venganza? Si alguien como Jesucristo, santo, limpio, inocente fue, se puso en la cruz, tomó tu lugar y tomó mi lugar, se llevó nuestros pecados al Señor, Dios hizo descender sobre Él toda la ira y toda la furia por el pecado. ¿Cómo tú y yo no podemos hoy andar por la vida con felicidad? ¿Qué impide que tú y yo vayamos con felicidad en la vida? ¿Por qué tenemos que andar preocupados de la venganza? ¿Por qué tenemos que andar preocupados de lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que dejaron de hacer? Hermano, disfrute la vida.
Dedíquese a ser feliz con lo que tiene. Sea feliz con lo que Dios le ha dado. Sea feliz con lo que Dios le tiene para usted y no sufra por lo que dijeron, por lo que me hicieron, porque el único que se perjudica con esos pensamientos es usted. Los demás siguen por la vida, los demás hacen esto, hacen lo otro, y usted está sufriendo, lleno de rabia, lleno de ira, queriendo la venganza. Hermano, déjele lugar a la venganza y a la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. La cita está tomada del Proverbios 25-21. Vamos a ver, por favor. Proverbios 25, 21 y 22. Capítulo 25. Versos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Vale. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este texto, hermano, es tomado de la tradición asiática, la tradición judía. Cuando en un hogar escaseaba el fuego por la noche y hacía mucho frío, tenían por costumbre los hombres y las mujeres de esos lugares llevar una especie de bandeja metálica que la amarraban sobre sus cabezas e iban donde cualquier vecino, tenga buena o tenga mala relación con el vecino, ellos iban y le pedían brasas. Y la manera de transportar las brasas eran en esas bandejas o fuentes metálicas sobre sus cabezas. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando, tomó ese texto. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando alguien que aún tú sabes que te aborrece, que alguien cuando aún tú sabes que te ha hecho daño, ha calumniado, ha hablado mal de ti, te ha insultado, pero llega un momento de necesidad en su vida y va a tener que acercarse a ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es poner sobre su cabeza esa brasa, o sea, ayúdalo, dale. Si está pidiendo prestado, regálale. Porque haciendo eso, la Biblia dice, amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Lo que significa simbólicamente es que le vas a remorder la conciencia. Es que va a sentir la culpa de su pecado. Es que va a sentir que habló más de la cuenta, que te traicionó, te falló. Y ahora cuando tú lo bendices y le hablas bien y le tiendes la mano, entonces entra este versículo, agua de fuego amontona sobre su cabeza. Si alguno no sabía por qué decía eso, hoy se lo dije. Lo que está el apóstol queriendo decir, aunque te aborrece y te hizo daño, viene a ti a pedirte ayuda, ayúdalo. Porque se va a ir por el camino con toda esa brasa en su cabeza, pensando y recordando que actuó mal y hasta avergonzado puede que se sienta. No es el propósito buscar la venganza, pero es lo que el texto del apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo no vamos a bendecir a los que nos maldicen? Si ellos van a llegar a su cama en la noche y van a pensar, de verdad yo me equivoqué, este era un buen cristiano, le hice daño, no debía haber hecho eso. Hay mucha gente que después termina, hermano, reflexionando. Termino con el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ser vencido por el mal significa permitir que el enemigo te hunda. Ese es el mayor error que cometen muchos cristianos. Cuando les vienen los problemas, cuando les vienen las dificultades, es cuando más debe estar cerca de Dios. Cuando más problemas hay, cuando más dificultades hay, es cuando más debemos acudir a la iglesia. Lo enseñaba el día jueves en el sermón aquí. Es cuando más nosotros debemos acudir a los hermanos. ¿Por qué quedarme? ¿Por qué aislarme? ¿Por qué mantenerme alejado de la comunión con mis hermanos? Ser vencido del mal significa permitir que el enemigo te hunda. Planificar y devolver mal por mal. Vencer al mal con el bien significa seguir viviendo una vida de fe en Dios y de amor por Él y por todo, sin excluir a la persona que te hirió. La clase de vida marcada por una transformación
conformación a la imagen de Cristo. Y por eso también por la humildad. Filipenses dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Está diciendo, ojalá todos sintieran como sintió Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la vida victoriosa, pero la victoria no puede obtenerse por el esfuerzo humano, sino solo por la fe. Le es otorgada a aquellos que solamente aquellos que habiendo sido perdonados por la fe, en base al sacrificio de Cristo, derivan todo su poder del Espíritu Santo que mora en ellos. A mí me gustaría tener aquí una varita mágica y tocarlos a todos ustedes, y ustedes de hoy para adelante sean lo que Pablo quiere aquí. Pero eso no es posible. La única manera que tú y yo podamos ser lo que Pablo requiere de nosotros: bendecir a los que os persiguen, perdonar a los que os calumnian, ayudar cuando te piden ayuda después que te han herido. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nadie más lo puede hacer. El único que te va a llevar a perdonar es el Espíritu Santo. El único que te va a llevar a tener una vida plena de libertad, sin hermano rencor y sin rabia, es el Espíritu Santo. Así que si hay alguien a quien pedirle ayuda, es a Dios, a través del glorioso Espíritu Santo. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.